Bueno, Ya, buenas tardes y bienvenido, señor Luis Logor, a la clase de periodo corto 2025 de recursos naturales. Nosotros, la clase anterior, estuvimos revisando el tema de la importancia de las áreas protegidas y de los corredores ecológicos. Entonces, se había inclusive revisado la página web del Ministerio de Ambiente, Agua y Ecosistemas de Transición, justamente porque ellos son la autoridad ambiental a nivel nacional que determina cuáles son las áreas naturales protegidas. Y por supuesto, esas áreas protegidas ayudan a la conservación de la biodiversidad, pero también tienen servicios ecológicos. Entonces, normalmente estas áreas protegidas integran ecosistemas y estos ecosistemas requieren ser administrados. Además de que también hay una ley ambiental que los protege como tal, ¿no? Entonces, el manejo y administración de las áreas protegidas le corresponde, en este caso en el Ecuador, al Ministerio de Ambiente. Y hay programas, hay iniciativas a nivel mundial justamente para poder proporcionar inclusive incentivos económicos cuando los países conservan y preservan estas áreas protegidas. Uno de ellos que yo recuerdo es la Agencia de Cooperación Suiza, ¿no? La Agencia de Cooperación Suiza normalmente financia proyectos para poder preservar, por ejemplo, áreas de manglar, por ejemplo, los bosques, algún tipo de hábitat de alguna especie en particular que se encuentre ya en los listados a nivel mundial en vías de extinción. Entonces, hay actividades que se impulsan justamente para que luego esto se convierta en una política ecológica, ¿no? Y poder eh, tener la defensa de los ecosistemas, de los bosques, del suelo, del subsuelo, de la flora, de la fauna. Entonces, había quedado como tarea que usted ingrese al, a la página web del ministerio para poder hacer un resumen de cada área protegida que existe en el Ecuador. Y se iba a realizar un taller en el cual usted identifica un ecosistema o un área protegida que esté cerca de la localidad donde usted vive. ¿Cuáles son las ok. funciones de las áreas protegidas? Por lo general, protegerlas de la caza indiscriminada, proteger su flora, sus especies en sí endémicas de esa localidad, ¿no? Porque usted sabe que la actividad humana, más por su beneficio económico, ¿no es cierto? A veces lleva un descontrol Así y es, altera el sistema. porque la actividad humana está ligada a los fines productivos. Entonces, por ejemplo, hay áreas como la reserva forestal o los lotes boscosos que sirven para aprovechamiento agrícola, ¿no? Entonces, eso es una función del área protegida. También otra función es áreas con fines protectores, como por ejemplo el caso de la reserva hidráulica, los refugios de fauna silvestre, los parques, las áreas críticas de tratamiento como tal, ¿no? Esas son las funciones de las áreas protegidas. Otra de las funciones es la parte recreativa, ¿no? La parte del paisajismo, la conservación de los parques desde el punto de vista del paisajismo. Muchos de ellos se convierten inclusive hasta en monumentos naturales, ¿no? Entonces,
Eh, Hay acciones que puedo ejecutar que son de carácter obligatorio a nivel nacional, como por ejemplo proteger los recursos naturales y regular las prácticas para evitar la explotación indiscriminada, ¿no? Le decía yo la clase anterior que había el caso del tema de la explotación de las canteras. ¿Qué es lo que se hace ahí? Ahí se dinamita un pedazo de cerro y eso es lo que se procesa justamente para luego tener agregados de construcción. Entonces, es necesario regular esas prácticas. También otra acción que es obligación para el Estado es el estudio de los componentes de estos ecosistemas y cuál es la interacción entre sí. Se habla del estudio porque, por ejemplo, puede darse el caso que hayan especies que no estén registradas a nivel mundial como especies endémicas. Y entonces ahí está la intervención importante de los profesionales como los biólogos, los geólogos, y ellos pueden dar una mejor visión de cuáles son esas especies endémicas, ¿no? Sí, Y se hacen las gestiones. Por ejemplo, el Parque Nacional Galápagos, ellos tienen su oficina y el parque se llama Parque Nacional Charles Darwin. Ellos allá tienen su oficina en la isla Santa Cruz, si más no lo recuerdo. Entonces ellos tienen un director y ese director junto con otros especialistas, ellos supervisan y monitorean, por ejemplo, los hábitats de los leones marinos. Eso es un ejemplo, o de los piqueros patas azules, o de los delfines rosados. Entonces, a eso se refiere con el estudio de las unidades que componen el ecosistema. Pero ¿quién subvenciona ese parque nacional? Pues es el Estado. Claro que ellos también tienen incentivos internacionales, porque como el caso de la isla Galápagos se lo ha considerado un santuario a nivel de Latinoamérica, a nivel mundial, entonces organizaciones o expertos internacionales llegan al Parque Nacional para poder estudiar el ecosistema. Y obviamente entre sus componentes tienen a las especies. Otro tema importante es establecer las leyes y los reglamentos para los ecosistemas. Eso, ¿quién es el encargado? El Ministerio de Ambiente. Y por supuesto, estos reglamentos se los hace siempre con la opinión de los actores sociales, que en este caso es la comunidad. También el tema político interviene en estas áreas, ¿no? El tema económico y el tema cultural. Entonces, entre las áreas naturales protegidas, que ya usted me imagino ha leído en su trabajo autónomo, los parques, las, la- reservas, las lagunas, ya usted ya ha revisado eso. Entonces, etcétera. todos esos ecosistemas tienen importancia no solo educativa, sino que hay importancia científica y de recreación. Ahora, dentro de ese contexto, nosotros habíamos revisado el concepto de corredor biológico y habíamos dicho que son alternativas que se pueden dar cuando, por ejemplo, no hay un área verde en los alrededores, ¿no? Y se pueden hacer corredores biológicos justamente para preservar los espacios verdes. Entonces, las organizaciones barriales, las organizaciones o municipales se encargan de las actividades de conservación de estos corredores biológicos. Entonces, por ejemplo, ellos colocan especies del sector, se encargan de cuidarlas y justamente resaltan la importancia ecológica
porque estos corredores biológicos pueden convertirse inclusive en el hábitat de ciertas especies. Entonces, en su texto muestra aspectos principales de discusión, como por ejemplo, si existe suficiente evidencia que demuestre que hay beneficios de los corredores biológicos. Esa es una discusión, por ejemplo. Hay algunos que pueden decir que no es favorable hacer un corredor biológico porque se está restando alguna importancia o alguna ganancia comercial. Hay otros, en cambio, que indican que hay beneficios de tipo paisajístico, hay beneficios de tipo de conservación de especies y eso también le ayuda al entorno, ¿no? Entonces, allí hay una discusión y una controversia, lo que le llaman. Su librito le habla de eso, ¿no? Que hay conflictos científicos acerca de los corredores biológicos, porque hay algunas personas que pueden actuar de una manera ambiciosa en la planificación y conservación. ¿Y a qué se refiere con eso de que puede existir alguna especie de ambición en la planificación? Porque siempre está de por medio la posibilidad de una cooperación internacional. Entonces, em, hay organismos que trabajan o promueven este tipo de contactos y por supuesto prefieren mantenerlo solo por ese soporte económico. Sin embargo, el corredor biológico puede también ayudar en la regulación del ambiente como tal, ayudar en la reducción inclusive refrescar el ambiente y poder también en ocasiones prevenir cierto desastre natural, por ejemplo, los deslizamientos. Los deslizamientos de los cerros normalmente se producen porque se han cortado los árboles, porque ya no hay vegetación suficiente para que le pueda dar al suelo esa consistencia. Entonces, el promover o el construir un corredor biológico le ayuda al suelo. Y por esa razón es que habla de la prevención de desastres naturales. El corredor biológico también es una herramienta de conservación y de promotor social, porque incentiva los desarrollos técnicos. Bien, ahí hay una diferenciación o cambios de concepto. En la página 47 del libro habla de lo que es un parque nacional. Entonces, el parque nacional es un conjunto de ecosistemas y en esos ecosistemas existen flora y fauna. Y el parque nacional normalmente tiene un valor geomorfológico. Geo es de la tierra y morfológico es de la formación como tal. A diferencia del monumento natural, el monumento natural, en cambio, es un recurso que tiene ciertas características paisajísticas. El monumento nacional puede ser una formación geológica o un yacimiento paleontológico. Hay también la clasificación de santuario. Entonces, el santuario es el hábitat de flora y fauna silvestre endémica del sector. Otro concepto importante es la Reserva Natural de Vida Silvestre. Ahora, puede que el concepto de santuario se cruce con Reserva Natural de Vida Silvestre. Sin embargo, la Reserva Natural tiene las funciones de proteger, manejar y utilizar la vida silvestre, pero además vigila y controla oficialmente a estas especies
y existe cierto soporte de parte de la comunidad. A diferencia del santuario, el santuario, en cambio, la función única es proteger la flora y la fauna silvestre endémica. Entonces, el último concepto que se enlaza a todos los anteriores es el área natural de manejo integrado. Entonces, en estas áreas yo puedo tener biodiversidad de vida silvestre y además hay áreas que yo puedo destinarle inclusive para la parte de agricultura, ganadería, pesca, y eso es el alcance del área natural de manejo integrado. Eso vimos la clase anterior. Ahora usted va a hacer el taller o va a explicar el taller del área que encontró cerca del lugar donde usted vive, ¿no? Y luego de ese taller, no he subido vamos a Ok, ver el manejo del bosque. ok. Ya Ya, ahorita sí estoy listo para compartir. Ya antes se me congeló la espérese un ratito. pantalla. Ujú. Ya, Ya, listo. ya. Eh, bien. Eh, la reserva ecológica que yo incluso sí la conozco ya. Está muy cerca aquí de mi localidad. La que yo les he traído es la reserva ecológica Manglares de Churute. ¿Ya? ¿Qué nos dice sobre esta reserva? Nos dice que la reserva ecológica Manglares de Churute es una área protegida ubicada en la provincia del Guayas, Ecuador, a 5 kilómetros del Triunfo, que incluye manglares, cerros y una laguna. Dice, es reconocida su importancia ecológica, especialmente por sus extensos manglares, y ha sido declarada sitio Ramsar. ¿Qué quiere decir sitio Ramsar? Es un nombre que se le da a estas áreas ya reconocidas internacionalmente, porque tiene mucha importancia en su conservación de la biodiversidad y el sustento de la vida humana. ¿Eh? Aquí he elaborado un pequeño cuadro, no sé si se van a ver. ¿Qué nos dice? Reserva Ecológica Churute. Dice, esta reserva está ubicada en la provincia del Guayas. Abarca tanto manglares como bosques secos y húmedos en los cerros de la cordillera de Churut. Esto según el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica. Aquí me he confundido. Bien, así como todo tiene sus pros, sus beneficios y sus contras, ¿no? Sus beneficios y perjuicios de eh, estas reservas ecológicas, pero no tanto perjuicio para nosotros, sino para la misma reserva, ¿no? ¿Qué nos dicen beneficios? Conserva una gran, amplia biodiversidad, regula los sistemas, o sea, regularización de sistemas, tiene un desarrollo de turismo sostenible, la gente, la curiosidad, eh, o sea, pues, por conocer estos lugares, ¿no? Y ser llamativo, va a atraer una gran cantidad de turismo. Investigación científica. Esta reserva ecológica sirve bastante para la investigación, como nuevas especies, a ver cómo interactúan, eh, la interacción entre el hombre y las especies, tanto el ecosistema, flora y fauna. Y también nos sirve para, en lo que estamos, ¿no? Una educación ambiental. Eh, Cabe reconocer que, no,
el desconocimiento mío, yo sí he ido a esta reserva ecológica a cazar. En primer lugar conocía Churute, pero no sabía que era una reserva ecológica. Solo sabía que sí era protegida, nada más. ¿Qué perjuicio hay de la actividad humana, sí, para esta reserva ecológica? Tiene la tala de manglar, ¿no? Como todo tiene para su beneficio económico, trae ciertos perjuicios, ¿no? La pesca ilegal, también la falta de personal influye bastante en el perjuicio para esta reserva, ¿no? Ya que al ver ausencia de gente que pueda cuidar y proteger, se hace más vulnerable, ¿no? El impacto del turismo también es perjudicial para la reserva. Eh, y la presión por la expansión de camaroneras, ¿no? Porque ya por la actividad económica, las camaroneras se están extendiendo, eh, se están extendiendo. Ya, hay un comentario muy importante que hay que añadir a lo que usted está exponiendo. Ramsar es una convención internacional, pero es una convención que estuvo dedicada o está dedicada exclusivamente al cuidado de los humedales, solo los humedales. Entonces, esta convención, que es una reunión muy semejante, por ejemplo, a la conferencia de las partes o al protocolo bueno, el protocolo de Río de Janeiro no, no solamente es el protocolo que en donde el Ecuador fue perjudicado con respecto a sus extensiones de la tierra, sino que hay un protocolo de Río de Janeiro que fue una de las primeras reuniones ambientales que se generó a nivel mundial. Entonces, en el caso de Ramsar, en el caso de Ramsar es lo mismo. La convención de Ramsar se dio por primera vez en el año 71 y eso fue en una ciudad, eh, recuerdo algo que era en Irán, sí, en Irán. Entonces, desde ahí, Ramsar ha ido, o esta convención ha ido actualizando los listados, porque esa convención lo que hace es generar unos listados de humedales y de turberas. Turberas son unos ecosistemas inundados que siempre están aledaños al humedal. Entonces, por ejemplo, en los Estados Unidos hay regiones que se van adhiriendo al tratado. Y todas estas regiones que se adhieren en el convenio internacional lo llaman partes contratantes. ¿Por qué? Porque tal como le expliqué, hay opciones en las cuales internacionalmente se asignan recursos para evitar justamente lo que usted menciona, que estos humedales se ocupen o estos sectores de humedales se ocupen para otra actividad productiva. Hay una respuesta que siempre tuve, ¿no? Cuando leía sobre esta convención. ¿Todos los humedales están dentro de la convención? La respuesta es no. Todas las áreas del Ecuador no están adheridas a esta convención. Sabemos que es una convención que protege los humedales. Sabemos también que hay una lista específica de extensiones en el Ecuador sobre los humedales que están dentro de esta convención, pero no todas las áreas están declaradas como convenciones Ramsar, porque hay ciertas características que se les pide o características que se les exige a los países. Entonces, nosotros sabemos que los humedales son muy importantes
porque es un ecosistema productivo. Yo del humedal saco los cangrejos. De no haber humedal, no tuviésemos producción ni tampoco la captura de los cangrejos. Y todo el mundo quiere comer cangrejos, pues, ¿no? Claro, Entonces, esa es una actividad artesanal, por ejemplo, controlada. Entonces, hoy en día se habla de que, por ejemplo, usted tiene que respetar los tiempos de veda. No solamente porque le puede caer mal el cangrejo a usted en el estómago o le puede generar algún tipo de intoxicación, ¿no? Sino porque además se trata de respetar los tiempos de reproducción de la especie. Entonces, estos humedales, en pocas palabras, son unas para estos cangrejos, ¿no? Que son parte de la diversidad biológica. Entonces, hay unas listas. Y yo eso sí quería mostrarle para que usted tenga conocimiento, ¿no? Al respecto. Entonces, inclusive Ransar tiene una página en internet en donde especifica los países que forman parte de la convención. Y Ecuador, por ejemplo, eh, tiene ciertos bemoles en este tipo de convenios ambientales. ¿Por qué digo tiene sus bemoles? Porque en ocasión, por intereses productivos, no inscriben toda el área que en verdad tiene o le corresponde al humedal. Yo ya le voy a mostrar, pero primero continúe usted, ¿no? Para terminar eso y de ahí yo le muestro. Ya, continúe, por favor. ya. Eh, eh, Como se me pidió en la tarea hacer un poco de normas, ¿no es cierto? Para ayudar a la conservación. Sí, o sea, no normas, acciones, ¿no? Describir Sí, acciones que luego pueden ir de la mano con la normativa, porque también se le pidió que usted investigue lo que era el Código Orgánico Ambiental, ¿no? claro. Dice, entre las normas he puesto 4 puntos, ¿no? A ver, explíquelos, por favor. Entre las actividades que afectan a estos ecosistemas, ¿no? Podemos poner como normas o reglas el control de la caza y pesca, que son dos actividades eh, económicas recurrentes por el hombre, ¿no? Eh, si no hacen una conciencia ambiental, no tienen este conocimiento ambiental, no van a hacer sin ningún compromiso. Entre esas tenemos la prohibición total de la caza y la pesca deportiva o ya sea hasta comercial dentro de la reserva. Hacer un control exhaustivo de la pesca artesanal. Hacer un control viendo que lleven, por ejemplo, cierta cantidad, no se sobrepasen del límite o no estén pescando en zonas de protección, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? Porque antiguamente, por ejemplo, habían personas que entraban a estos cerros y mataban los venados. Y Todavía entonces, está, inclusive hasta se tomaban la foto, quién mataba al venado más grande, más gordo. O sea, se me viene a la mente esa situación. Yo sé que estamos hablando del manglar, pero ese era un problema permanente hasta que se impusieron las multas. Persona que era pescado en infraganti con un venado muerto, persona que se le imponía dos sueldos básicos, ¿no? Y ahí sí la gente entiende y la gente toma otra acción. Caso contrario, seguían cazando.
cazaban tapires, cazaban venadillos, cazaban... Ahora, con respecto al tema del manglar, eh, hubieron momentos en el Ministerio de Ambiente en los cuales ya inclusive hacían campañas a los pescadores artesanales con respecto al tamaño del cangrejo. Y eso sí existió. No, no sé si todavía eso se sigue aplicando. Seguramente sí, pero ya habían figuritas con unas especies de reglas en las cuales se decía, cuando el cangrejo sea de este tamaño, puedes cazarlo. Si el cangrejo no llega a este tamaño, no puedes cazarlo. No puedes capturarlo. Peor comercializarlo. Y colocaban el anuncio, ni le decían, bueno, si usted encuentra a alguien que está capturando cangrejos de tamaño inferior al mostrado en la figura, pues llámenos. Porque hay algo también que eso todavía existe, que es la policía ambiental. Y usted habrá escuchado que, por ejemplo, en ocasiones alguien compra un loro, por ejemplo. Esa captura de ese loro está en riesgo el que lo compró, porque si alguien lo denuncia, llega a la casa, la policía ambiental, le toca la puerta, se lleva el loro y multa a la persona. Eso sí existe. Que alguien venga y me diga, pero es poco probable que reciba esa denuncia, es cierto. Pero el tema es que existe y son mecanismos, son acciones que están todavía vigentes, ¿no? La policía ambiental. Eso sucede también. Yo recuerdo, habían unos vecinos que tenían un tigrillo de mascota. Tenían un tigrillo de mascota en plena ciudad. O sea, ni siquiera estaba en campo abierto, en plena ciudad tenían un tigrillo. Hasta que un buen día los vecinos lo denunciaron. Y llegó la policía ambiental y le retiró el tigrillo porque el tigrillo es una especie protegida. No puede tenerlo como gato, pues en su casa. Entonces, son situaciones que justamente el Ministerio de Ambiente ha venido trabajando, ¿no? Tuve la oportunidad de conocer eh, la generación o participar en la primera emisión del texto unificado de legislación ambiental allá por los años 2000, 2003, 2003, sí. Entonces, es cierto que en países norteamericanos, europeos, hay más rigor en el cumplimiento de los parámetros de control ambiental, pero Ecuador tampoco se ha quedado desprovisto. Ecuador ha avanzado y ha mejorado su regulación y su reglamentación con el paso de los años, ¿no? Bien, continúe, por favor. Ya, me quedé en, Se quedó con lo de el control exhaustivo de la pesca y la vigilancia constante. ya, en otros, como parte de las actividades que se pueden dar en estas eh, reservas, oh, tenemos regulación de actividades turísticas, ¿no? Todas estas reservas, por su flora, fauna única, por así decirlo, va a llamar siempre la atención de los turistas, ¿no? Y esto también los turistas traen sus aspectos negativos. Entre, y podemos implementar ciertas reglas, como por ejemplo, establecer ciertas zonas de acceso restringido, ¿no? Que haya ciertas zonas de estas reservas, de estos manglares, que sea totalmente prohibida al público, que sea, que no, que no sea, no tenga presencia de actividad humana, ¿ya? También te puede tener un control de números de visitantes, ¿ya? Eh, que no sea tan aglomerada la visita a estos locales, que puedan afectar con las actividades propias.
naturales de esta reserva. Eh, Poder que se implementen senderos que sean ya designados y que sean guiados, que implementen caminos donde la gente pueda pasar y siempre tengan su guía por el desconocimiento de las personas, ¿no? Y evitar problemas. Un control de residuos. Usted sabe muy bien que estos turistas traen residuos plásticos, orgánicos, ¿no? Que pueden afectar severamente a la reserva, ¿no? Eh, También en el control de capacitación a operadores turísticos, ¿no? Que tengan estas personas, estos operadores turísticos, tengan la total capacitación para poder guiar al resto de personas y así también y así poder ayudar a la conservación de esta reserva, a su protección. Como otro punto tenemos también la regularización de las actividades agrícolas y ganaderas. Acá Churute, por lo general, está rodeada de lo que sería eh, eh, agricultura y ganadería, ¿no? Por ser, por ser extenso en su tierra fértil. Entre una de las provisiones que podemos hacer o puntos, nos dice delimitación de las zonas buffer. ¿Qué es una zona buffer? Es como decir, delimitar como una capa protectora, por así decirlo, ya, que delimita que hasta de ahí, de ese punto para el otro, no se puede hacer ninguna actividad, ni agrícola ni ganadera, ¿cierto? Que esté delimitado exactamente de dónde empieza la reserva y dónde termina. Ejemplo, hacer una promocionar las prácticas agrícolas sostenibles, ¿ya? Siempre tener en cuenta que todas las actividades agrícolas que se realicen alrededor de la reserva tengan su control ambiental, ya. Que todas estas actividades que ellos realicen para el control de la agricultura no afecte directamente a esta reserva, como por ejemplo el control de pesticidas, herbicidas, fungicidas que se apliquen en la actividad agrícola, vayan viajando a través de sea de aire, suelo, o agua hacia esta reserva. Eh, Igualmente la ganadería, ¿no? Que esta actividad ganadera no afecte directamente o indirectamente a la reserva. También llevar un control de deforestación, ¿ya? Pues controlar que esta reserva ecológica no se estén talando los árboles para su uso comercial, ya que debería ser totalmente prohibida. También como uno de los puntos importantes es un monitoreo constante de la calidad del agua, ¿no? Ya que las especies endémicas de ahí, propias de las que viven ahí, también dependen del agua. Y su afectación, su alteración o envenenamiento, por así decirlo, esté afectando, matando o enfermando a estas especies. Y no nos podemos quedar atrás como las campañas de concienciación ciudadana, ¿no? Instruir a la gente que vive alrededor, comunidades, escuelas, ¿no? Nos dice, implementar educación ambiental en las escuelas y comunidades, ¿no? Hablarles, comunicarles de la importancia que tiene la conservación de todas estas reservas, ¿no? Ecológicas, su educación. Hacer campañas de sensibilización a través de medios de comunicación. Hoy actualmente la tecnología está a su totalidad, creo que un 100% a toda la ciudadanía, ¿no? Y utilizar estos recursos para hacer campañas que socialicen y crean la sensibilidad en las personas, que comuniquen de la importancia que es tener estas reservas ecológicas, de la importancia que es cuidarlas y protegerlas. Y ya para terminar, podemos decir una participación de la comunidad para la gestión de la reserva, ¿no? Que se hagan mingas, que se limpien ríos, si tal caso esté contaminado,
Entonces, incluir a la comunidad porque también se pueden beneficiar de aquello. Y eso creo que sería toda mi exposición por el día de hoy. Bien, entonces usted ha tocado varios puntos sobre lo que se puede hacer desde el punto de vista ciudadano, ¿no? Y Y claro, las organizaciones barriales, comunales, pueden promover la generación inclusive de estos reglamentos. Por supuesto, bajo el asesoramiento del cuerpo legal pertinente, los abogados, ¿no? Y a través, en este caso, del Ministerio de Ambiente, Agua y Ecosistemas de Transición. Entonces, yo lo que le quería mostrar era, Ya, salgo a la yo lo que pantalla. quería mostrarle era el tema de los ecosistemas, los humedales Ramsar como tal. Entonces, yo le decía que no todos los humedales en el Ecuador están destinados o están inscritos en esta convención internacional. Entonces, en Ecuador tenemos un total de 19 humedales Ramsar. 19, imagínense. Y entonces hay inclusive una lista y hay esta lista verde de áreas protegidas, pero también hay otras listas en las cuales están en proceso de certificación. Entonces, compartir con usted, por ejemplo, el complejo de humedales Cuyabeno, Lagarto Cocha y Yasuní, ese es un integrante de esa lista, ¿no? Esta extensión o esta área del humedal. Y eso está dentro del Parque Nacional Yasuní. También está el complejo de humedales Ñucanchi de Turupamba. Esto es del Parque Nacional Cayambe-Coca. Y entonces este parque tiene una extensión de 12.290 hectáreas. Pero lo importante y lo interesante que quería yo mostrarles que no toda la totalidad del Parque Nacional Cayambe-Coca está destinado o está en esa lista, sino solo esas 2.900 hectáreas. Porque en el parque hay otros ecosistemas como por ejemplo unas lagunas, están también extensiones que comprende el Parque Nacional, Cayambe-Coca. Entonces, ¿cómo, cómo se delimita esto? Se lo hace a través de coordenadas. Entonces, todos los proyectos, todos, absolutamente todos los proyectos, son declarados o regularizados. Hablamos de proyectos productivos. Y para regularizar un proyecto hay que definir los cuadrantes del área que va a afectar. Y eso se lo hace a través de GPS. Y en el GPS usted tiene coordenadas. Entonces, se trabaja con las coordenadas UTM. Entonces, estas hectáreas que menciona aquí
la página de internet, son definidas con el GPS. Por ejemplo, acá en Galápagos tenemos una extensión del convenio Ramsar de 872 hectáreas. Y entonces eso forma parte del Parque Nacional Galápagos. Pero es el humedal que está en el sur de la isla Isabela, puntualmente. Luego tenemos la Reserva Biológica del Limoncocha. Entonces, eso está en la provincia de Sucumbíos. Ahora, quiero mostrarles la página web de la convención. Entonces, aquí tiene usted la página web de la convención Ramsar. Es ramsar.org. Y mire, ahí tiene usted el detalle, ¿no? La misión, el plan estratégico, la conferencia de las partes contratantes, el comité permanente, la Secretaría General y las asociaciones y las alianzas con los sectores privados, las organizaciones internacionales asociadas. O sea, es una organización que justamente protege los humedales. Ahora, aquí tenemos los países que pertenecen y dentro de ellos está Ecuador. ¿Y cuándo entró en vigencia o en vigor? En el año 91. Y tiene identificado o suscrito a la convención 19 sitios. Y hay una superficie total de 1.064.483 hectáreas. Entonces, note usted que en este sitio web tiene inclusive hasta los mapas, ¿no? De estos 19 sitios. Pero también existe la obligación de presentar informes nacionales. Entonces, la Convención Ramsar eh, es un tema que el Ministerio de Ambiente lo trabaja, porque como entenderá, los informes nacionales tienen que ser redactados por gente experta, entendida en la materia. Y todos estos documentos que se redactan o se informan están justamente en luz pública, ¿no? En la página web de la convención. Ahí tiene usted el mapa a nivel mundial de qué sitios están declarados en el convenio Ramsar. Esos puntitos de color naranja. Veamos nuestro país. Veamos nuestro país. Latinoamérica y el Caribe. Latinoamérica. Ahí está Perú, nuestro vecino. Y acá tenemos nuestro país, Ecuador. Confirme, por favor, que puede usted visualizar. Sí, Ya, entonces es importante hacer esa aclaración porque muchas veces nosotros caemos en el error de pensar que todos los humedales están en este listado y no es así.
Tal como usted lo está apreciando, mire, tenemos un sector Ramsar en Esmeralda, otro en Ibarra, tenemos acá en Manabí, tenemos en Manta, tenemos en La Tacunga, tenemos en Quito, en Babahoyo. Es solo puntualmente esa bolita color naranja, no más. Y hago nuevamente, insisto en hacer esa observación, porque, por ejemplo, no está declarado el brazo de estero de la universidad, no está declarado. O sea, hay extensiones, extensiones que aún faltan por declarar. Sin embargo, el tema de la Convención Ramsar sigue siendo un tema político, porque depende del gobierno de turno, cuáles son los objetivos que tenga el gobierno de turno y cuál es la decisión con respecto a el, el tema de estructurar informes, el compromiso de evitar que haya alguna actividad productiva cercana para que no se intervengan estas áreas y no se baje el tema del número de especies que están en estos ecosistemas, ¿no? De manera que esa lista también en espera de la calificación de nuevos sectores, también tiene cierto nivel de exigencia. ¿Que se está eso trabajando progresivamente? La respuesta es sí. No sé si tenga algún comentario. No, solamente que ya en la práctica las normas ambientales últimamente no se están ejecutando, no se las están haciendo efectivas. No sé cómo sería mismo. Sí, falta poner un poco más de mano dura, sobre todo al sector industrial, ¿no? Porque ellos son los que no, muchas veces están por encima de los límites permisibles en descargas en el agua. Eh, Todavía seguimos confiscando hasta cierto punto madera, madera que sacan de los bosques subrepticiamente. Entonces, justamente aquí en el texto de usted una cita de un boletín sobre un movimiento mundial que preservan los bosques. Por favor, lea el recuadro naranja. Para asegurar la conservación de los remanentes de bosques del mundo e incluso la rehabilitación de extensas áreas degradadas, se debe trabajar en dos puntas. Por un lado, eliminando las causas directas e indirectas de deforestación y por otro lado, devolviendo la responsabilidad del manejo de los bosques a las comunidades que allí habitan, por ser ellas las primeras interesadas en la conservación del recurso. Ya, entonces ahí un poco aclara y refuerza lo que usted propone, ¿no? Ya, entonces esa lectura va a quedar como tarea, ¿no? Que usted haga un resumen, el de la página 50. Ya, entonces los bosques forman parte de otro importante recurso natural,
y es un proveedor de lo que se conoce como la biomasa. Esos tallos, hojas, eh, ramas secas, todo eso es parte de la biomasa. Y se constituyen en el ciclo de reciclaje natural, porque justamente la biomasa ayuda luego a la acción o a la intervención de los hongos para su descomposición y esos son nutrientes que están presentes en el suelo. También se conoce que los bosques son proveedores de agua y el bosque ayuda justamente al almacenamiento y a la distribución equilibrada del agua, ¿no? Entonces, el tema de la deforestación es uno de los más álgidos a tratar, porque justamente a partir de la extracción de la madera de estos bosques, yo puedo inclusive hasta construir casas, ¿no? Aunque hoy en día se está buscando a nivel de la ingeniería civil y de los procesos de construcción otros materiales alternativos, porque como le expliqué, ya existen fuertes restricciones para evitar que los bosques se pierdan y peor por extracción de madera, ¿no? Entonces, en ese contexto, hoy en día se habla inclusive del reciclaje del plástico, ¿no? Triturar plástico de alta densidad para poder conformar o constituir bloques. Modernamente se está trabajando inclusive en una modalidad de uso de espumaflé que le llaman hormipisos 2 y son paneles de espumaflé que tienen revestimiento de concreto. Entonces son alternativas que está buscando el ser humano para poder justamente evitar que el recurso natural se pierda. Entonces, las extensiones de bosque es necesario cuidarlos. Y esto también está vinculado a la toma de decisiones. Toma de decisiones en cuanto al control, al uso y al manejo de los recursos de la comunidad. Hay una pregunta que se establece en el libro, ¿no? Si es posible que en el contexto actual los bosques sobrevivan ante todas las demandas internacionales y todos los actores sociales que normalmente ven el tema de la destrucción de los bosques, pero que sin embargo no generan mayor opinión, no hay un reclamo más sólido, más contundente. Entonces, es necesario entrar ya al tema de la concienciación. La concienciación a la generación joven como tal. Entonces, las leyes ambientales deben de aplicarse y deben de aplicarse con todo el rigor del caso y con toda la seriedad del caso. Entonces, quien genera una contravención está incurriendo en delitos ambientales. Por lo tanto, debe de ser multado. Bien, el tercer tema es la conservación del patrimonio biológico. Y para ello, nosotros vamos a identificar otros ecosistemas. Ya usted identificó el humedal. Hemos estado hablando ya algo sobre los bosques. Entonces, ahora vamos a identificar otro tipo de ecosistema.
los cuales se convierten en significativos, tal como dice su texto, porque brindan soporte ecológico, ¿no? Entonces, aquí nace ya el tema del desarrollo sustentable. El desarrollo sustentable menciona que es el uso del recurso sin afectar a las generaciones futuras. Ese es el desarrollo sustentable. Alguien una vez me preguntaba, bueno, ¿y cuál es la diferencia entre sustentable y sostenible? El desarrollo sustentable es el uso de recursos sin afectar a las generaciones futuras. Y el desarrollo sostenible está enmarcado en ese concepto grande. Y por supuesto, tienen que ver ambos con el uso racional de recursos naturales. Hay un tema colateral, que es el tema de la escasez del agua. Y yo le había solicitado a usted que, por ejemplo, revise el Código Orgánico Ambiental. ¿Qué encontró sobre el agua? ¿Qué le llamó la atención o todavía no ha hecho esa investigación? Sí la estuve leyendo, pero todavía no me he enfocado sobre el código orgánico. Sobre la escasez del agua. Ya. Entonces, ¿qué ocurre en la legislación nacional? Nosotros tenemos diferentes categorías sobre la calidad de agua. Entonces, hay categorías de calidad de agua, por ejemplo, para la parte agropecuaria. Hay calidad de agua también para el río. Existe calidad de agua para el océano. Existe calidad de agua para una laguna. Existe calidad de agua para la parte subterránea. Existe, por supuesto, la calidad de agua potable, ¿no? Que es la que necesitamos en las ciudades. Entonces, cada uso de agua, está también por si acaso el uso de la calidad de agua paisajística. Usted lo puede encontrar como tablas de calidad de agua. Y veremos lo del Ecuador, porque eso es lo que nos interesa. Entonces, hay una norma de calidad de ambiente y de descarga de aguas. Entonces, ya le voy a mostrar eso. Bien, confirme por favor que puede visualizar. Sí, sí. Ya, entonces nosotros tenemos agua marina, tenemos el agua residual industrial, tenemos el agua residual municipal, tenemos el agua residual tratada, está la calidad de agua subterránea, está la de los estuarios,
Están las aguas superficiales, las aguas residuales como tal. Estos ya son puntos que están conexos o aledaños al tema de las características de calidad de agua. Entonces, son definiciones que ustedes las encuentran al inicio del detalle de la ley como tal. Son definiciones. ¿Y hacia dónde quiero yo llegar con esto? Quiero llegar al tema de los parámetros de control. Y es importante que usted los conozca por cuanto estos parámetros de control, en base a esto es que se hace lo que se conoce como el monitoreo. Y en base a esto, ahí tenemos. Entonces, por favor, lea lo que dice la tabla uno. Lea, por Dice, favor, señor Lord. criterios de calidad de aguas que para consumo humano y domésticos que requieren tratamiento convencional. Ujú. Entonces, hay una tabla específica con los parámetros. ¿Cuáles son los parámetros? Por ejemplo, es la primera columna, aceites y grasas. Y la tabla uno de la ley ambiental especifica que si yo quiero tener agua para consumo humano y doméstico, no puede existir aceite y grasa, ni siquiera un poquito. La concentración tiene que ser cero de ese parámetro. Y note usted que en esta tabla, por ejemplo, le habla del aluminio, del amoníaco, del arsénico, habla de coliformes fecales, son parámetros de control. No se los puede eliminar completamente, no se los puede eliminar completamente. Pero hay un límite para la concentración. En este caso, del arsénico es 0,1 miligramos sobre litro. SNMP es el número más probable en el caso de los coliformes fecales y totales. Es el número más probable sobre 100 mililitros. De ahí tenemos el bario, el cadmio, el cianuro, el zinc, el cobre. Y nuevamente insisto en esto, no se puede tampoco pensar que van a quedar en cero concentración. En base a la realidad local, es que esta ley o estos criterios de calidad de agua se ajustan y se van definiendo las concentraciones. De estos parámetros están los parámetros físicos, que son estos materiales o estos elementos metálicos y no metálicos, pero también hay elementos relacionados a la parte química. En este caso tenemos el oxígeno disuelto, el OD, y las unidades con las cuales se miden son miligramos sobre litro. Y el límite del oxígeno disuelto es más del 60% de oxígeno disuelto saturado. Otro parámetro importante es el caso de los tensoactivos. Esos tensoactivos salen justamente a partir del uso de los detergentes y se ha establecido que el límite permisible es 0,5 miligramos sobre litro. Es casi imposible que el tensoactivo sea cero. ¿Por qué? Porque son aguas de descarga. Son aguas de descarga
las cuales vienen arrastrando por la tubería, por ejemplo, restos de detergente, ¿no? Otro punto importante también es el pH, ¿no? El potencial de hidrógeno, que es de 7. Ahí dice de 6 a 9, pero en realidad es 7. Está el concepto de demanda bioquímica de oxígeno, el DBO5. Y se espera que para esa calidad de agua la demanda bioquímica sea menor que 2 miligramos sobre litro. Lo mismo sucede con el hierro total, el mercurio, los nitratos, el olor y el sabor. Entonces, cada tipo de agua o cada ecosistema que esté implicado en el uso del agua tiene esta información que respetar en las concentraciones de sus descargas. Si no respeta lo que dice la ley, es probable que multen al causante que esté en esa área de periferia o en esa área de impacto, que puede ser una empresa, que puede ser algún tipo de, inclusive hasta de urbanizaciones, ¿no? Es muy usual hoy en día que en las urbanizaciones como tal, cada quien tenga un sistema de tratamiento. Entonces, en ese sistema de tratamiento se tratan procesos primarios, secundarios y terciarios, ¿con el fin de qué? Con el fin de reducir las concentraciones de lo que estamos revisando en pantalla. ¿Para qué? Para evitar multas y sanciones por parte del ministerio. Esto es lo que le mandé yo a investigar. ¿Qué va a hacer usted con esta información de las tablas que hemos mostrado? Usted va solo a anotar los tipos de tabla y de ecosistemas que están siendo controlados por la ley ambiental. Eso usted va a notar. Además, va a desarrollar un concepto del DBO, un concepto de OD u oxígeno disuelto, un concepto de tenso activo, un concepto de turbiedad, un concepto de pH, un concepto de sólidos suspendidos. Eso también es muy importante. Entonces, el agua siempre va a ser un soporte fundamental para los recursos naturales, siempre, siempre. De manera que si yo genero una afectación en las descargas o en los límites permisibles, eso me va a generar un alto impacto en el recurso natural. Y obviamente en las especies que se encuentran ahí viviendo. Bien, vamos a ver, no sé si hay alguna pregunta o algún comentario. No, O sea, hemos visto esto por cuanto en el texto se habla de la escasez de agua en las comunidades y en las ciudades. Y obviamente hay escasez de agua porque la actividad productiva muchas veces rebasa estos límites permisibles y ahí se genera la escasez. Y por cierto, el encarecimiento también, porque todos sabemos que no podemos consumir agua, por ejemplo, del océano directamente. No se puede.
Si yo quisiera usar el agua del océano, tendría yo que tener un sistema de desalinización y ese sistema es costoso. Y además, el- la necesidad del uso del agua es 2 veces o 3 veces mayor que el tiempo de procesamiento del agua salada en convertirla en agua dulce, ¿no? Entonces ahí viene el desajuste y eso es lo que me genera este punto que es la escasez de agua. Por otro lado, en ciertas poblaciones donde hay el pozo del agua dulce, resulta que está contaminado porque llegó algún tipo de lixiviado proveniente de una actividad agrícola. Llegaron lixiviados a partir de alguna descarga de la urbanización. Y esto no solamente daña la calidad de agua, sino que además erosiona el suelo. Y una vez que el suelo ha sido erosionado, por supuesto, se producen los deslizamientos. Y esto a su vez me genera el problema de catástrofes de inundación. Entonces, ahí volvemos a lo que usted mencionaba. Hay que colocar mano dura con las políticas de conservación, conservación del suelo como tal, ¿no? Para cubrir con las necesidades agrícolas, turísticas, urbanas. Hay muchos lugares en donde se promueve justamente la conservación del recurso natural. Y allí hay un importante apoyo que pueden dar las universidades. Lo hacen justamente el apoyo cuando implementan en su plan curricular materias como esta, ¿no? Para poder concienciar a las personas o a los futuros profesionales de que hay que cuidar el recurso. En este caso, no solo hablamos de los bosques, sino también del agua. Y hay que darle el respectivo tratamiento, ¿no? Una vez que ya nosotros hemos empleado el agua. Entonces, todas las organizaciones, las instituciones y los pobladores tienen responsabilidad sobre el territorio y deben de valorar el recurso natural. Hay aquí también en el manual un trabajo individual, ¿no? Donde dice que hay que elaborar una propuesta alternativa de la recuperación de un hábitat próximo. Eso no lo vamos a hacer. Eso no lo vamos a desarrollar. Lo que sí vamos a desarrollar es el listado de las tablas de calidad de agua existentes en el Ecuador. Solo quiero que anotes el nombre de la tabla, nada más, para que usted pueda saber en un futuro a dónde debe de acudir para cumplir con la responsabilidad como un profesional en la comunidad y poder dar una razón de ser de el por qué están esas tablas allí colocadas en la ley ambiental. Entonces, usted va a hacer ese listado y, como le expliqué, va también a desarrollar los conceptos de los parámetros. No quiero un concepto de arsénico, eso no.
pero sí de los principales. ¿Cuáles son los principales? El DBO, el DQO, los sólidos suspendidos, la turbidez, el pH, el potencial de hidrógeno. También están los coliformes totales, los coliformes totales. No sé si hay alguna pregunta. El taller lo ha desarrollado muy bien. Bueno, todos esos talleres son calificados sobre 10. El día viernes no tenemos clase, ¿no? No, Ya, siempre pienso que hay clase, pero porque el día viernes hay una actividad acá, tenemos lo del tema de la rendición de cuentas, ¿no? Yo debo de estar allí. Ujú. Bien, entonces mañana es jueves. sí, Mañana es jueves, ya. Entonces, por favor, desarrollar esas tareas, ¿no? Yo ya las voy a dejar en la plataforma. listo, Bien, yo te lo espero. cerramos hasta aquí la clase. Lo único que ha aparecido ya estamos 2 semanas. Creo que el examen será la siguiente semana, el primer parcial. Ok, Entonces tiene que usted revisar el texto, porque del texto es que van a salir las preguntas para el examen. ya. Recuerde que para el primer parcial va todo lo que es unidad uno y la unidad 2 del texto completo, más el material que hemos estado desarrollando en los talleres de clase, más ese material. Yo puedo también incluir ahí pequeños conceptos como el DBO, el DQO. También esos conceptos están considerados para el primer parcial. Hoy día hemos visto lo del asunto del convenio Ramsar. Hemos explicado que hay 19 áreas declaradas del convenio de Ramsar, desde cuando Ecuador está inscrito o adscrito a este convenio. Eso también es necesario que usted lo tenga en cuenta. Y las condiciones con las cuales se escogen o seleccionan estas áreas para el convenio Ramsar. Eso también es necesario que investigue. Bien, vamos a dejar ahí la clase. Muchísimas gracias y nos vemos mañana. Muy amable. Gracias.